Bueno, en Ecuador ganó Guillermo Lasso, un banquero, un candidato claramente de derecha, ¿no? Por lo que dice, por lo que propone. El momento actual en Ecuador es muy complejo. Ecuador está pasando por una situación muy difícil. Alto desempleo, alta pobreza, la crisis sanitaria que está dañando a muchos países de todo el mundo y especialmente a los países de esta región de América Latina. En Ecuador pegó fuerte la pandemia. No nos olvidemos del colapso que se dio en Guayaquil casi de manera automática. El sistema sanitario no aguantó nada y el colapso se dio de inmediato. Al mismo tiempo, el pueblo realmente harto de estos 4 años de neoliberalismo intenso de Lenín Moreno. No nos olvidemos las protestas multitudinarias, masivas en 2019 contra la quita de subsidios, ¿no? al precio de la nafta, al precio de la gasolina. El gobierno daba subsidios para que el precio de la gasolina no fuese tan caro. Decidió sacar eso para seguir las condiciones del Fondo Monetario Internacional y las protestas fueron masivas contra esa decisión y la represión fue salvaje. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pareciera que no hay margen para aplicar estas medidas tan extremas que plantea el mismísimo Guillermo Lasso, que fue sincero en su campaña. Fue sincero. Él va a hacer lo que dice. Nunca mintió. Él dijo que iba a impulsar estas medidas típicas de la derecha. Pero el momento es complejo y no da a hacer lo que hace la derecha siempre. Es más, ni siquiera en buenos momentos daría que la derecha haga lo que hace. Incluso en un contexto positivo los efectos de estas medidas neoliberales suelen ser negativas, pero el contexto ahora no da para esto. O sea, las protestas se darían recurrentemente, la furia del pueblo sería constante. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que se debería hacer en un contexto así, ¿no? De crisis? O mejor dicho, ¿qué se hace en un contexto normal también? Teniendo en cuenta también que la economía en Ecuador está dolarizada. Podemos hablar en otro capítulo de si la dolarización sirve o no. Lo cierto es que el pueblo de Ecuador la acepta, ¿no? Porque representó mucha estabilidad después de pasar por periodos de inflación terribles o la crisis también que vivieron en 1999, que fue terrible. En fin, el pueblo acepta la dolarización. Lo cierto es que en toda América Latina vivimos como una especie de dolarización pasiva. Todos los bancos centrales dependen de divisas en sus reservas, especialmente dólares. Y bueno, entonces se presentan dos opciones, más allá del contexto de pandemia y enorme desigualdad, crisis sanitaria que se está dando ahora. Normalmente siempre se presentan dos opciones para tener divisas. La primera es aumentar impuestos. Puede ser impuestos a los más ricos, invertir en la sociedad, ayudar a la gente e impulsar actividades de los sectores no exportadores. En ese sentido, el otro candidato, Arauz, que finalmente perdió, prometía, por ejemplo, todo esto. Prometía un aumento de los impuestos a los más ricos para que el dinero se distribuya mejor. Prometía un gobierno impulsando actividades industriales o actividades no relacionadas con lo que es la extracción de recursos naturales, el exportar petróleo crudo o exportar frutas, por ejemplo, ¿no? Bueno, la otra opción que se hace también para tener divisas, que es muy importante, es no hacer nada. Literalmente el gobierno no hace nada. Deja que el mercado se regule solo. Todo empieza a depender de la mano invisible del mercado. Lo que termina pasando es que, bueno, primero la gente que está mal termina peor, porque pensar que de manera automática van a estar mejor es un gran error, ¿no? Tiene mucha relación con lo que es esta filosofía de la meritocracia, que todo depende de cada uno, pero lo cierto es que si el contexto no te ayuda
y los más poderosos tienen más libertad de hacer lo que quieren, los más débiles simplemente no tienen ayuda para salir de donde están. Al mismo tiempo, las divisas se van y terminan en guaridas fiscales. Porque hay tanta libertad que efectivamente se puede hacer esto. Bueno, lo cual no significa que igual esto puede ocurrir también en cualquier momento. El gobierno entonces recurre a endeudamiento, más endeudamiento con organismos de crédito y más exportaciones, que en el caso de Ecuador son exportaciones de productos primarios. Guillermo Lasso, para que se den una idea, ¿no?, tiene cuentas offshore en guaridas fiscales, así que representa todo ese sector. Él lo dijo en campaña igualmente, ¿sí? No como otros candidatos de derecha en la región que directamente mienten y terminan haciendo todo lo contrario. Pero Guillermo Lasso lo decía. Decía, impulsar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, aceptar las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Los problemas ya los conocemos, los problemas de cada una de estas medidas. Los efectos negativos que generan estas medidas. Por ejemplo, un acuerdo de libre comercio, ¿qué es lo que hace? Está bien, vos exportás, pero los que se terminan beneficiando de esa exportación son los sectores relacionados con las actividades extractivistas, con la extracción de petróleo crudo, que generalmente son empresas transnacionales, por ejemplo, en el caso de la extracción del petróleo crudo. Al mismo tiempo, desde afuera llegan productos un poco con más conocimiento, encima con más trabajo, productos más complejos, que te arruinan la economía interna, te arruinan los sectores industriales internos, pues son productos que son más baratos, llegan de afuera. Y los efectos negativos de aceptar las condiciones del Fondo Monetario Internacional es, por ejemplo, más ajuste. Es decir, si la ayuda a los sectores más vulnerables actualmente en Ecuador ya es poca, ahora Guillermo Lasso propone menos ayuda, más ajuste. Cuando la derecha dice reducir el gasto público, lo que está diciendo es vamos a dejar de ayudar a la gente que necesita ayuda. Esa es la verdad. Es decir, son medidas que en realidad en otro contexto quizás serían comprensibles, en un contexto más positivo. Pero en un contexto como este, por todas las razones que dije al principio del video, ¿no?, el alto desempleo, alta pobreza, crisis sanitaria, etc. En un contexto como este, realmente las medidas neoliberales no ayudan nada. Es como echar literalmente gasolina al fuego. Bueno, pero al mismo tiempo, en el Congreso, el Poder Legislativo quedó con mayoría de fuerzas de izquierda. La gran mayoría para las relacionadas con el partido de Arauz, el partido de Correa. Y después también quedaron bastantes lugares para la izquierda de Yacu Pérez, la izquierda indígena de Yacu Pérez. Y quedaron con mayoría del Poder Legislativo, estas fuerzas de izquierda. Es decir, que Lasso no la va a tener nada fácil para implementar estas medidas tan, hasta cierto punto, radicales, ¿no?, tan extremas, en un contexto como este, donde hasta el propio presidente de los Estados Unidos afirma, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirma que el neoliberalismo no funciona. No funciona el capitalismo salvaje en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Y le dice, el presidente de los Estados Unidos le dice a los ricos que es momento de que aporten algo para ayudar al resto de la sociedad. Solo quedan dos opciones posibles. La primera es que en algún momento va a tener que replantearse, si llega a aplicar alguna de estas medidas, va a tener que replantearse si va a hacer lo que dice. Porque no va a ser fácil. Va a haber una fuerte presión social, incluso legislativa, nada más ni nada menos. Otras fuerzas presentes en el Congreso van a aplicar mucha resistencia a esto. Si Lasso
sigue por ese camino, no le importa nada y lo hace igual, bueno, es obvio lo que va a pasar. Más protestas, más resistencia social, más... La gente se va a quejar, porque no es bueno y no genera efectos positivos esto, ni siquiera en buenos contextos, y menos en un contexto como este. La segunda opción que tiene Arauz es efectivamente, bueno, la pregunta que nos hacíamos en el título: ¿va a ser una buena derecha? ¿Qué pasa si Arauz dice... Perdón, Lasso. ¿Qué pasa si Lasso dice: che, no puedo hacer esto, ya fue, voy a hacer lo contrario y en un momento cuando estemos mejor, quizá hago lo otro? Difícil, la verdad, ¿no? Pensar que podría hacer algo así. Es difícil, pero podría hacerlo. Entonces estaríamos presentes ante una derecha buena. Claro, buena hasta esperando que todos estén bien. Vamos a ver también qué onda con las vacunas, porque la crisis sanitaria es no podés negar la realidad. Hay una pandemia y va a tener que darle vacunas gratis a todos los que necesitan. Realmente es un momento muy complejo. Perdón si lo dije muchas veces ya. Aplicar las medidas típicas del neoliberalismo y la derecha en un momento como este, yo creo que Lasso lo sabe, no va a durar mucho en el poder si lo hace. Y en caso de durar mucho en el poder, no va a ganar una reelección ni ahí. Entonces la primera opción es que no le importa nada, hace todo igual, termina mal. Y la segunda opción es: me voy a calmar, voy a hacer las cosas bien tranquilo e incluso le voy a dar algunos beneficios al pueblo. Y cuando estemos mejor, hago lo que se me cante. Hago lo que efectivamente quiero hacer. Y quizás hasta cierto punto esperar otras elecciones para ganar una mayoría en el Congreso. Esa sería una posición más inteligente, la verdad. Que son posiciones que no se están viendo en la derecha latinoamericana de estos últimos años. La derecha de Macri, la derecha de Bolsonaro, la derecha de Iván Duque, la derecha de Piñera. Yo creo que tampoco le quedan muchas opciones a esta derecha nueva que tiene Ecuador. Que vamos a ver en estos años si efectivamente va a ser una derecha nueva o va a ser la derecha, la vieja derecha, la misma de siempre. Vamos a ver si toma decisiones inteligentes. Vamos a ver si va a ser una buena derecha que ayuda a la gente y espera que la situación esté mejor y ahí sí hace lo que quiera. Sinceramente no lo veo posible, lamentablemente. Pero bueno, esperemos que por lo menos algunos beneficios reciba el pueblo ecuatoriano, tan golpeado en estos años tan nefastos. Eso fue todo, hasta la próxima.